Vista de causa, rol 9085. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 80 del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leighton. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con el auto acordado sobre vista de causas de este tribunal de 2009 y su modificación de marzo del presente año, dejo constancia que se encuentra sesionando por vía remota el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por su presidenta, ministra señora Abram, por sus ministros señores Aróstica, García, Romero, Letelier y Vázquez, la ministra señora Silva y los ministros señores Fernández y Pica. Requerimiento causa rol 9085 ha sido deducido con fecha 7 de agosto del presente año por el señor Ulises Duzang Aguilera. La norma impugnada contenida en el Código de Procedimiento Civil establece que si al litigante rebelde no se han hecho saber en persona ninguna de las providencias liberadas en el juicio, puede pedir la rescisión del obrado ofreciendo acreditar que por un hecho que no les sea imputable han dejado de llegar a sus manos las copias a que se refieren los artículos 40 y 44 del mismo Código de Procedimiento Civil o que éstas no son exactas en la parte sustancial. Agrega el precepto impugnado en su inciso segundo que este derecho no podrá reclamarse sino dentro de 5º día contado desde que aparezca o se acredite que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio. En cuanto a las características de la gestión pendiente vinculada con este requerimiento deducido, puede señalarse lo siguiente. Explica el actor de inaplicabilidad que en el mes de diciembre de 2017 Banco Santander Chile dedujo demanda en juicio ejecutivo por cobro de pagaré en su contra ante el 25º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago. Señala que fueron realizadas búsquedas positivas en el domicilio ubicado en Avenida 10 de Julio, Huamachuco, 1015, Comuna de Santiago, siendo supuestamente efectuada la notificación el día 10 de enero de 2018 mediante el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil a través del receptor judicial. De esta forma fue requerido de pago por una suma aproximada de 156 millones de pesos, más intereses y costa. Y luego, con fecha 30 de enero también del año 2018, se certificó que no fueron opuestas excepciones dentro del plazo. A continuación, señala el actor de inaplicabilidad que se practicó por el conservador de bienes raíces de Santiago embargo sobre un bien raíz de su propiedad ubicado en la comuna de Ñuñoa, el que quedó así inscrito en el registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar también del año 2018. A ello se agregó posteriormente inscripción de embargo de un bien inmueble ubicado en la comuna de Estación Central y luego de otro en la comuna de San Bernardo. Añade que en el mes de junio de 2018 incidentó de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento en dicha gestión pendiente. Señala que el domicilio en que se practicó la notificación no guarda vinculación alguna con su persona. Por ello refiere que no tuvo responsabilidad en no recibir las copias a que se refieren los artículos 40 y 44 del Código de Procedimiento Civil, en tanto no fue en derecho notificado en su domicilio, por lo cual es responsable más bien el receptor actuante. El perjuicio ocasionado, en consecuencia, explica, solo puede ser reparado mediante la declaración de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, dejando por el tribunal la causa en estado de notificación de la demanda, única forma de retrotraer la situación y hacerse valer de los derechos procesales que le asisten en su calidad de demandado. En el mes de junio de 2019, frente a lo anterior, el tribunal dictó resolución y rechazó el incidente, más bien aperturando previamente al rechazo una situación respecto de hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos a aprobar. Y luego fue que en sentencia de enero de 2020 rechazó el incidente y frente a ello la parte ejecutada interpuso recurso de apelación a su respecto y dicho recurso de apelación constituye precisamente la gestión pendiente vinculada con la acción de inaplicabilidad deducida. Señala el actor de inaplicabilidad que el incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento promovido debía cumplir en la especie con los requisitos que prevé la norma impugnada del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil, esto es, acreditar que por un hecho que no le era imputable al ejecutado habían dejado de llegar a sus manos las copias a que se refieren los artículos 40 y 44 del Código de Procedimiento Civil y que ese derecho se debía ejercer dentro del plazo de 5 días contados desde que apareciera o se acreditara que el litigante tuvo conocimiento personal del juicio.
Teniendo dicho artículo como base estructural del fallo dictado por la sentencia de enero del presente año 2020, en que se rechazó el incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento, se invirtió el onus probandi, explica el actor, efecto derivado explícitamente de aplicar la presunción de veracidad de las actuaciones realizadas por un ministro de fe. Así, explica el actor, la aplicación de la norma cuestionada en sede constitucional, más bien lo que hace en la especie es trasladar al ejecutado la carga probatoria respecto de un hecho negativo, cual es no conocer la existencia del juicio en su contra y haberse enterado de esta con posterioridad a la preclusión del término de emplazamiento, lo que produce a todas luces, señala el requirente de inaplicabilidad en su aplicación concreta, un resultado contrario a la Constitución. Y lo anterior, por cuanto aduce la parte requerente, los puntos de prueba que fueron fijados por el tribunal en el incidente promovido no son más que una extrapolación de los mandatos contenidos en la norma legal que se cuestiona ahora en sede constitucional, y se impone con ello al incidentista la obligación de acreditar en un breve plazo un hecho negativo, esto es, no haber recibido las copias que contempla la norma cuestionada. Dado lo expuesto, es que se producen, explica el actor de inaplicabilidad, los siguientes conflictos constitucionales por la aplicación de la norma cuestionada en la gestión pendiente. Señala que el emplazamiento del demandado es la base de un procedimiento que se tenga como racional y justo con respeto a las garantías legales y constitucionales, por lo que la falta de emplazamiento es un grave atentado a estas garantías. Por ello, al litigante rebelde no se le puede imponer por el legislador requisitos más gravosos que otros litigantes e insalvables para acreditar un vicio procesal. De esta forma es que se afecta, explica el actor de inaplicabilidad, su derecho a un justo y racional procedimiento para defenderse debidamente al no existir igualdad ni proporcionalidad en la defensa jurídica por extinguirse derechos como oponer excepciones y ser válidamente emplazado. Del mismo modo, agrega el actor de inaplicabilidad, ha sido sujeto arbitrariamente a una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar, lo que carece de fundamentos razonables y objetivos y falta de idoneidad concreta para alcanzar los objetivos que tuvo el legislador con esta norma. Agrega también que se altera la obligación del demandante de notificar válidamente la demanda, trasladando al demandado la carga probatoria de acreditar no haber sido notificado, viéndose con ello en la obligación de probar un hecho negativo imposible de probar en la práctica, lo que conlleva de esta forma una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar, ya que esta imposibilidad de prueba es inconstitucional por imponer una mayor carga al denominado litigante rebelde, a quien se deja con esta norma en indefensión a no garantizarse a su respecto el principio de bilateralidad de la audiencia y el debido proceso. Señala que el demandante no necesita, bajo su respecto, acompañar documentos que acrediten el domicilio del demandado, puesto que le basta señalarlo en la demanda. Tampoco necesita testigos. Le es suficiente que el demandado o quien se identifique como demandado lo afirme, si es necesario así de esta forma que se identifique en concreto. Para el caso de la notificación, bajo el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, el demandante solo necesita que un tercero diga que la dirección en la que dejará las copias corresponde al domicilio del demandado, no siendo necesario incluso que tal tercero se identifique. Sin embargo, respecto del litigante rebelde, para invalidar esta actuación que se presume como verdadera, debe concurrir al proceso con testigos que deberán identificarse y serán interrogados para determinar su idoneidad y dar razón en efecto de sus dichos. Finalmente, señala el actor de inaplicabilidad que la norma que se cuestiona del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil, al limitar de esta forma los derechos garantizados por la Constitución, pasa a afectar el contenido esencial del derecho a un justo y racional procedimiento, al derecho a defensa y a la igualdad ante la ley, lo que se redunda más bien a su mínima expresión, vulnerándose en consecuencia el principio de seguridad jurídica, solicitando que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad en todas sus partes. Declarado admisible, este requerimiento causa rol 9085 y confiriéndose traslados a las partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionales interesados, no se tuvieron presentaciones a dicho respecto. A Fojas 331, con fecha 15 de octubre del presente año, rola inhabilidad para fallar en estos autos del ministro señor Nelson Pozo Silva. Y a Fojas 328, con fecha 5 de octubre, fueron traídos los autos en relación. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por el requirente, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Felipe Salvados. Ahí sí. Bueno, su excelentísima señoría, compareciendo por el requirente,
y teniendo en consideración lo detallado de la relación, voy a ser sumamente sucinto en mi exposición. Esta parte, efectivamente, ha deducido recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la norma contenida en el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil, la cual, como se ha señalado, impone una obligación probatoria al litigante rebelde de acreditar un hecho que es prácticamente imposible, que es un hecho negativo, ante lo cual él debe acreditar que no recibe en sus manos las copias de las que alude el Código de Procedimiento Civil en los artículos 40 y 44. En la sentencia de fecha 27 de enero del presente año dictada en la gestión pendiente, se puede apreciar como en su considerando noveno, toma de base lo expuesto en el referido artículo 80 como sustento del fallo. Expresamente se dispone en el fallo, su excelentísima señoría. Voy a leer un pedazo de la sentencia, su excelentísima señoría, que las probanzas aportadas por el demandante resultan insuficientes para acreditar la época en que tomó conocimiento del juicio. Seguidamente señala el fallo. No resulta suficientemente explicado cómo es que este tercero se acerca al domicilio de la comuna de San Bernardo y le permite al demandado articulista tener conocimiento del juicio. Finalmente, el referido fallo expresa, en el considerando noveno, confirma la falta de prueba de la época en que el demandado tomó conocimiento del juicio, se reforzaba por la existencia de juicios llevados por las mismas partes ante este mismo tribunal, compareciendo en distintas oportunidades en tales causas siempre con asesoría letrada, lo que permite presumir de conformidad a lo dispuesto en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, que contrariamente a lo sostenido en el nivel de nulidad, el demandado ha mantenido conocimiento de la existencia de este y de los demás juicios deducidos en su contra. Su excelentísima señoría, es posible apreciar cómo es que en este caso se le está imponiendo a mi representado, por ocupar la calidad de litigante rebelde, una mayor carga probatoria de la que revestiría en otra calidad siendo otro tipo de litigante. Por lo tanto, se está contraviniendo de forma expresa el principio de igualdad ante la ley y abiertamente también, dicho sea de paso, la garantía constitucional establecida en el artículo 19, número 3 de nuestra Constitución, en cuanto a no estar sometido a un justo y razonable proceso, toda vez que se le está impidiendo con esta excesiva carga probatoria poder acceder a la bilateralidad de la audiencia, como debería haber ocurrido. Dado que se trata de un hecho negativo, acá lo que debería existir es simplemente que el litigante demandante debiera ser quien debe acreditar en juicio la correcta notificación y emplazamiento del demandado. Tal cual como ha señalado el señor relator, con la norma que se está impugnando en cuanto a su aplicación, se vulneran el artículo 19, número 2, número 3 de nuestra Constitución Política y finalmente el artículo 19, número 26. Creo que es todo lo que puedo aportar en este alegato, su excelentísima señoría. Gracias. Por el Banco Santander Chile, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Andrés Silva. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación del Banco Santander Chile, solicitan ejecutante en la gestión judicial pendiente y requerido en estos autos. Solicito desde ya que este excelentísimo tribunal rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovido por mi colega, el señor Salvador, en representación de don Ulises Duzán, y con ello confirme la plena constitucionalidad de la aplicación del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil en la gestión pendiente. Teniendo en consideración que esta es una serie de control concreto y represivo de constitucionalidad, para efectos de alegato intentaré dividirlo en dos aspectos. El primero, expondré algunos antecedentes fácticos de la gestión judicial, por supuesto omitiendo todos aquellos que ha expuesto mi colega y ha expuesto y narrado muy correctamente el señor relator. Y segundo, me haré cargo de las cuestiones de aparente constitucionalidad que se han planteado en este requerimiento. Y decimos cuestiones de aparente constitucionalidad, señoría excelentísima, porque el recurrente, para sostener la supuesta inconstitucionalidad del artículo 80, ha debido recurrir a lo que consideramos una falacia argumentativa. Esta falacia consiste en atribuir que el tipo legal del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil, en la parte que hace referencia a ofreciendo acreditar que por un hecho que no les sea imputable han dejado de llegar a sus manos las copias, la imposición de una carga procesal de un hecho negativo que vulneraría, sostiene, las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, de debido proceso y de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Decimos que esto es un argumento capcioso, sofista, señoría excelentísima. Desde un análisis abstracto de la norma, como también desde el análisis de los hechos concretos y las resoluciones del caso concreto, todos ellos descartan no solo que el legislador esté imponiendo una carga imposible, sino que además el tribunal le haya impuesto una carga procesal de acreditar un hecho negativo. Por el contrario,
lo que ha establecido el legislador son parámetros para el cumplimiento de un principio general de derecho que se denomina afirmante incumbi probatio, o sea, que quien afirma una determinada circunstancia le incumbe la acreditación en juicio del hecho consuntivo de dicha afirmación. Pero vamos por partes. Creo que algunos antecedentes que son importantes de la gestión judicial pendiente, señoría, y que hay que rescatar, es que ante el 25 Juzgado Civil de Santiago se rechazó el incidente de nulidad o rescisión de lo obrado promovido por el señor Salvador en un juicio ejecutivo que sostiene el Banco Santander en contra de don Ulises Duzán y una sociedad que le pertenece, una sociedad por acciones. La verdad es que son 7 juicios ejecutivos, todos ellos tramitados ante el 25 Juzgado Civil. Dentro de esos juicios ejecutivos, todos notificados al señor Duzán exactamente en el mismo domicilio, la avenida 10 de julio, Huamachuco 1015, en la comuna de Santiago, se produjo este famoso incidente de nulidad en la causa ROL 35526 del año 2017, en que el ejecutado promovió y perdió un incidente de nulidad de rescisión. Es relevante, señora excelentísima, tenga en consideración que así como la defensa del señor Duzán rindió prueba de cargo, abundantísima prueba de cargo, señoría, o sea, estamos hablando de un cuaderno de incidente que debe sobrepasar las 100 páginas, esta parte también rindió prueba de descargo. Por tanto, la afirmación sostenida en alegatos de que el ejecutante debiese probar de cierta forma la validez de la demanda, la verdad es que está plenamente cumplida en el caso concreto. Y esta prueba, señoría excelentísima, no fue ociosa para la formación de la convicción del juez del fondo, porque dentro de la prueba estaban nada menos que las copias no objetadas de contrario del expediente ROL C27881 del año 2017 del mismo 25 Juzgado de Santiago, que corresponde, como decía, a una ejecución iniciada por el Banco Santander en contra del señor Duzán, por sí como aval, en representación de la denominada Sociedad Comercial Rigo S.p.A. Y como consta en dicho expediente, el señor Duzán, por sí en representación de Comercial Rigo, fue notificado, reitero, en avenida 10 de julio, Huamachuco, 1015. Pues bien, resulta que en dicho juicio, señoría excelentísima, y dentro del plazo legal correspondiente, compareció con un mandato judicial el mismo colega, don Felipe Salvador, en representación de los demandados, oponiendo excepciones. Luego, la afirmación efectuada que el incidente de nulidad que motiva esta inaplicabilidad probó ser falsa. No era efectivo que el domicilio de calle 10 de julio, 1015, con Santiago, no fuese su domicilio. El señor Duzán fue notificado una demanda, ahí mismo opuso excepciones. El incidentista de la gestión judicial pendiente tampoco fue capaz de acreditar los presupuestos fácticos del incidente que interpuso. Eso como este excelentísimo tribunal sabe bien, los presupuestos fácticos de todo incidente de nulidad son la imputabilidad. O sea, que por un hecho que no le sea imputable, la falta de notificación conforme al hecho, que no le hayan llegado a sus manos, y temporalidad, el 5º día, debe reclamarse el 5º día. Es muy relevante que su señoría excelentísima tenga a la vista que en la gestión judicial pendiente, el Tribunal de Fondo, de primera instancia, en la resolución que recibió el incidente de nulidad a prueba, fijó los siguientes hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos, y me permito leerlos literalmente porque este es un punto extremadamente importante. Primero, domicilio del incidentista a la fecha de notificación de la demanda y requerimiento de pago, circunstancias. Segundo, fecha en que tomó conocimiento personal del juicio, circunstancias. Tercero, si por un hecho que no le sea imputable, dejaron de llegar a sus manos las copias a que se refieren los artículos 40 y 44 del Código de Procedimiento Civil, circunstancias. Saltará a la vista este excelentísimo tribunal, que el Tribunal de Fondo no impuso al requiriente prueba de ningún hecho negativo. Por el contrario, el Tribunal de Fondo lo que hizo fue revisar los presupuestos fácticos de la alegación del incidentista y distribuyó adecuadamente las cargas probatorias de conformidad a la norma sustantiva que está contenida en el artículo 1698 del Código Civil. En este orden de ideas, la prueba producida por mi contradictor fue insuficiente para acreditar los hechos sustanciales pertinentes controvertidos fijados por el tribunal, conforme lo ordena el citado 1698 del Código Civil, pero también los artículos 90, 318 y 319 del Código de Procedimiento Civil. Pues bien, como se ha señalado el 27 de enero recién pasado, el 25 Juzgado Civil de Santiago rechazó el incidente. Y tal como consta en dicho fallo, la ratio decidendi del juez del fondo, la razón fundante de la decisión, fue que las probanzas aportadas por la demandante resultan insuficientes para acreditar la época en que tomó conocimiento, tal como se ha leído el considerando noveno. Contra ese fallo, de primera instancia, la defensa del ejecutado interpuso recurso de apelación, que está hoy día pendiente de vista ante la Corte de Apelaciones. Pero adicionalmente, el recurrente solicitó orden de no innovar, petición que también le fue rechazada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Es importante tener en cuenta que la ponderación de la prueba podrá ser revisada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones en conocimiento del recurso de apelación de mi contradictor. Pero esa ponderación, estimamos, muy respetuosamente, excede con creces la sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En este sentido, la pretensión encubierta del requiriente es que este excelentísimo tribunal revise los fundamentos del juez del fondo para rechazar su incidente de nulidad, así como aquellos esfuerzos para que su señoría excelentísima efectúe un pronunciamiento en torno a la nomofilaxis del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil, deben ser descartados de plano. En segundo término, me parece indispensable hacer presente a su señoría excelentísima que este no es el primer requerimiento de inconstitucionalidad
interpuesto por el señor Dusan, representado por mi colega, y que incide exactamente en la misma gestión judicial pendiente. El día 27 de abril del año 2020, don Felipe Salvador interpuso un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante este excelentísimo Tribunal Constitucional. En dicha ocasión, el requerente cuestionó la supuesta aplicación del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: las presunciones como medios probatorios se regirán por las disposiciones del 1712 del Código Civil, y que una sola presunción puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga los caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento. Lo hizo además, y esto es muy importante, planteando exactamente las mismas cuestiones de aparente constitucionalidad y denunciando los mismos preceptos constitucionales supuestamente infringidos. Es cosa de revisar los autos rol 8659, año 2000, reitero, 8659, año 2000, de inaplicabilidad, para darse cuenta cuán similares son los dos requerimientos. Pues bien, en dicho caso, la primera sala de este excelentísimo tribunal, previo traslado a admisibilidad, declaró inadmisible dicho recurso por la unanimidad de los señores ministros, los ministros señores Aróstica, Romero, Vázquez, Silva y Pica. Las causales de inadmisibilidad que estimó concurrentes en la primera sala en aquella oportunidad fueron las dispuestas en los números 5 y 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal, a saber que el precepto impugnado no era decisivo en la resolución del asunto concernido a la gestión judicial invocada y que el requerimiento adolecía de una falta de fundamento plausible. En cuanto a la falta de aplicación decisiva, el recurrente incurrió en una falacia de causalidad, también denominada post hoc, o después de esto, eso. El sofisma en que incurrió el recurrente fue afirmar que el referido artículo 426 del Código de Procedimiento Civil otorgaba necesariamente el carácter de decisoria litis a la norma impugnada. En cuanto a la falta de fundamento plausible, esto último me parece relevante destacar que en el considerando octavo de la sentencia de admisibilidad ya citada, la primera sala del excelentísimo tribunal discurrió largamente sobre la improcedencia de que la sede de inaplicabilidad sea utilizada para impugnar resoluciones de tribunales de grado. Y en su parte final señaló textualmente, y me permito leerlo, ello, lo pretendido por el requerente, constituye una cuestión de revisión de lo razonado en resoluciones judiciales, y el requerente dispone de los remedios procesales al efecto precisamente a través del recurso de apelación que deberá conocer la Corte de Apelación de Santiago. Debo hacerme igual cargo de una opinión del tribunal, su señoría excelentísima, expresada en la sentencia de inadmisibilidad de los referidos autos rol 8659 del año 2020. En cuanto a que señala, en la especie, además el requerente no alega la inconstitucionalidad del estatuto legal de la incidencia de falta de emplazamiento, que incluye la carga procesal de tener que probar hechos negativos, no conocer la existencia del juicio en su contra y haberse enterado de ella con posterioridad a la preclusión del término de emplazamiento. Asunto, dice, que eventualmente sí podría generar un conflicto de constitucionalidad de norma, pero de las alegaciones expuestas en el requerimiento no se aprecia una denuncia o infracción ni falta de aplicación de las normas correspondientes. Entendemos que dicha afirmación, efectuada en el fallo de la primera sala de este excelentísimo tribunal, cuando dice el estatuto legal de la incidencia de falta de emplazamiento que incluye la carga procesal de tener que probar hecho negativo, constituye, a nuestro juicio, y muy respetuosamente, un análisis de plausibilidad en abstracto, que puede y debe ser descartado por la redacción que el Tribunal de Fondo, 25 Juzgado Civil de Santiago, dio a los hechos pertinentes sustanciales y controvertidos. Y tal como les he leído, se trata exclusivamente de hechos positivos. Es muy relevante, reitero, dado que estamos en una sede de control concreto y represivo de constitucionalidad, por ello, dar cuenta a su señoría excelentísima de la forma en que ha sido aplicada la norma impugnada por el juez de fondo de primera instancia. Se impuso efectivamente al requerente la carga procesal de acreditar un hecho negativo en el caso concreto. A nuestro juicio, no se le impuso la acreditación de un hecho negativo, sino la carga de acreditar los fundamentos positivos, fácticos de su pretensión. Hasta ahí me referiré a los aspectos de hecho. En cuanto al derecho, señoría excelentísima, es relevante que el tribunal tenga a la vista una posible o un eventual problema formal en el planteamiento del requerimiento. Por una parte, el capítulo segundo, número 4 del requerimiento de constitucionalidad, el requerente señala que su pretensión es la inaplicabilidad parcial del artículo 80 del Código de Procedimiento Civil desde la expresión ofreciendo acreditar en adelante. Sin embargo, al revisar las peticiones concretas, pide derechamente la inaplicabilidad de todo el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, solicita que este excelentísimo tribunal la derivación para el caso concreto de todo el estatuto completo de los incidentes de rescisión de logrado por falta de emplazamiento, nada menos. Así las cosas, creemos necesario determinar cuál sería el efecto de una declaración de inaplicabilidad total o parcial. Si la inaplicabilidad fuese parcial, en términos que se plantean en el capítulo 2 del requerimiento de inaplicabilidad, implicaría, primero, la eliminación del hecho consuntivo del incidente establecido en el artículo 80, o sea, la falta de notificación. Segundo, implicaría la eliminación del factor de imputabilidad respecto al requerente. Tercero, la eliminación del plazo presidencial. Y cuarto, la eliminación de la carga probatoria de los 3 hechos consultivos de la pretensión. Así, establecer la pretensión del requerente es abiertamente injusta. Estimamos que es desproporcionada y además que carece de cualquier racionalidad procesal.
No existe ningún estatuto procesal en nuestro sistema legal que permita declarar nulidad de todo logrado sin que tenga que acreditar la concurrencia de un perjuicio procesal, que deba acreditar la inimputabilidad del incidentista en la producción de su perjuicio procesal, ni que la interposición del incidente no exista a plazo. Por otra parte, si en cambio asumimos que lo que está pidiendo el requiriente es la aplicabilidad total del artículo 80, eso importaría, a nuestro juicio, la derogación total y absoluta del estatuto de incidentes por nulidad por falta de aplazamiento para el caso concreto. En este caso, la resolución que resulta más lógica es que el Tribunal de Fondo debiera aplicar como norma decisoria litis y ante la ausencia del artículo 80 el Estatuto General de los Incidentes contenido en los artículos 83 y 84 del Código de Procedimiento Civil. Entender lo contrario importaría afirmar que el juez del fondo quedaría privado de una norma decisoria litis para la resolución del conflicto. Aparentemente, esto es lo que pretende el requeriente, lo que a juicio de mi parte sería inaceptable. En efecto, es posible encontrar intercalados en el requerimiento de inconstitucionalidad ciertas opiniones que dan cuenta de la intención de que su señoría excelentísima, obrando, muy respetuosamente lo digo, como una suerte de legislador positivo, cree un estatuto distinto para los incidentes de nulidad por falta de desplazamiento. No solo se busca que se eliminen los requisitos de impuestos al incidentista, y que le han sido impuestos por el legislador, también se pretende que se invierta la carga de la prueba en contra del demandante. A nuestro juicio, no es este el objeto de la acción de inaplicabilidad, y el excelentísimo Tribunal Constitucional, a nuestro juicio, carecería de competencia para establecer reglas procesales o de onus probandi, tal como lo limita el número 6 del artículo 93 de la Carta Fundamental. Visto lo anterior, estimamos respetuosamente el excelentísimo Tribunal que la sentencia que declarase la inaplicabilidad en estas condiciones se volvería una sentencia inútil, porque las normas que he citado y que no han sido impugnadas de inconstitucionalidad, artículo 83, 84 del Código de Procedimiento y 1698 del Código Civil, no han sido impugnadas de constitucionalidad, contemplando exactamente los mismos presupuestos, los mismos tres factores que el requiriente denuncia como supuestamente inconstitucionales. Carga de la prueba, incumbe probar las obligaciones o su extensión a quien alega esta o aquella, plazo, la nulidad no podrá impetrarse sino dentro del quinto día, y la imputabilidad, la parte que ha originado el vicio concurrido a su realización o que la ha convalidado, no podrá declarar nulidad. Es decir, los mismos tres factores, los mismos tres puntales están exactamente en el Estatuto de los Incidentes Generales del artículo 83 y 84 que no han sido cuestionados. En este sentido, el requerimiento consideramos muy respetuosamente que debe ser rechazado por darse una declaración de inaplicabilidad que no tendrá efectos decisivos en la resolución de la gestión pendiente. Más allá de encontrarse cumplidos o no cumplidos los elementos. Perdón. Ahora bien, entrando de lleno al aparente conflicto de constitucionalidad, y con esto voy cerrando, señora presidenta, es preciso discernir o dilucidar si se ha vulnerado el principio de igualdad constitucional contenido en el artículo 19, número 2 de la Constitución, y el principio de el debido proceso legal contenido en el 19, número 3. La igualdad ante la ley, entendida como la aplicación igual o equitativa del derecho, implica tratar por igual a los quienes estén en la misma condición y desigual a aquellos que no lo están. Luego, para efectos de aplicar el principio de isonomía constitucional, el 19, número 2 de la Constitución, al caso concreto, es preciso establecer un parámetro para que las diferencias fácticas entre las partes no sean equivalentes. Cabe preguntarse, ¿cuál es la regla general en todo nuestro sistema legal? Pues la imposición de la carga procesal de acreditar las afirmaciones propias, 1698, reitero, y la preclusión procesal. En este caso, un incidente en el proceso se ha promovido fuera de plazo. La profesora Luz Bulnes, ex ministra de este excelentísimo tribunal, a propósito de un artículo que efectuó en un homenaje al profesor Mario Verdugo, publicado en la Asociación Chilena de Derecho Constitucional del año 2019, me permito leer muy brevemente porque es un análisis muy cortito, efectuó un profundo análisis sobre el principio de igualdad ante la ley para poner en relieve que es un derecho constitucional y un principio rector de nuestro ordenamiento jurídico. Especialmente examina dicho texto la evolución de la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal en materia de igualdad de la ley, especialmente a propósito de la sentencia 790 del año 2007. Sostiene la señora ministra, ex ministra Bulnes, que a partir de dicha sentencia el tribunal agrega al habitual criterio de racionalidad o razonabilidad el examen del cumplimiento de los objetivos de la ley y de la proporcionalidad. Al respecto, señala, el límite de control de constitucionalidad es que el juez constitucional pueda decidir sobre el mérito o conveniencia de la disposición legal. Debe distinguir con claridad entre la constitucionalidad de un precepto legal y su conveniencia. Sostiene, porque solo la primera, es decir, la constitucionalidad del precepto legal y no su conveniencia, pueden ser objeto de control. En directa conexión con esto último, cabe preguntarse, ¿tiene una finalidad constitucionalmente ilícita el declarar inconstitucional el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil? Nosotros consideramos que no. La disposición, reitero, del artículo 80, a nuestro entender, tiene por objeto el cumplimiento de tres principios procesales. Imponer la prueba de una determinada circunstancia a quien la firma, que es coherente con todo el resto de nuestra legislación, protección del orden consecutivo legal, es decir, establecer exclusas en el proceso para que él pueda avanzar, y finalmente el principio de preclusión, el cual ya hoy día está completamente asentado.
Esto último es muy relevante, señoría, por esto engancha doctrinariamente con el denominado efecto negativo de la declaración de inaplicabilidad. La posibilidad de que declarada la inconstitucionalidad de un precepto, en el caso concreto, esta declaración pueda acarrear un efecto inconstitucional mayor. Esto sostenemos es lo que ocurriría en el caso concreto. Por eso, el requerimiento no contiene una finalidad constitucionalmente idónea, dado que no cumple los objetivos de una norma constitucional impugnada, ni de la proporcionalidad en sentido estricto. En este sentido, la intensidad constitucional también es relevante. No es lo mismo vulnerar un derecho fundamental que afectarlo. La vulneración de un derecho fundamental importa necesariamente que se trate de una afectación. Y que esta afectación esté prohibida por la Constitución y que no sea proporcional. Y ello cobra importancia porque el requirente funda la pretendida inconstitucionalidad, por ejemplo, cuando cita al autor Iván Hunter, en la existencia de una dificultad probatoria y no en una imposibilidad probatoria. Reitero, dificultad probatoria. Esto conecta igualmente con la fundamentación que hace el requirente respecto del artículo 19, número 26 de nuestra Constitución, porque si revisamos los dos requisitos señalados por el requirente, reserva legal y prohibición de afectar la esencia de los derechos, no se vislumbra porque una dificultad probatoria derivaría en la interposición de una carga procesal de probar aquello que se afirma. Puede afectar la esencia de un derecho a la igualdad de la ley, ni menos un debido proceso. La norma, reitero, el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil es una norma de procedimiento establecida por el legislador en uso de su reserva legal. La misma está en plena armonía con el principio de racionalidad de las cargas procesales y con el conjunto del estatuto del onus probandi en materia civil y de preclusión. En este mismo sentido entendemos que se encuentran incardinadas otras normas tales como el artículo citado 1698 del Código Civil, artículos 64, 83, 90, 318 y 319 del Código de Procedimiento Civil, además de los artículos 390 y 393 del Código Orgánico, que también sirvieron de base para la dictación de la sentencia que hoy día motiva este requerimiento. Finalmente, nos parece que no es menor. Este artículo lo consultaba hoy día en la mañana, excelentísimo tribunal, y permanece inalterado desde la dictación del Código de Procedimiento Civil en el año 1902. Por tanto, estamos en presencia de un artículo que, si bien ha mutado en su número porque se ha ido desplazando en el Código de Procedimiento Civil, tiene 118 años de aplicación. Y eso, a nuestro entender, tiene una razón de ser, que es una construcción legal que está basada en, y que está enganchada con todo el sistema procesal y todo el sistema de las cargas. Por estas consideraciones, solicito al excelentísimo tribunal que el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sea rechazado en todas y cada una de sus partes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista de esta causa y todas aquellas previstas para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, su excelentísima Hasta señoría. luego.